Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE se reunirá este domingo en Esmeraldas para definir estrategias frente a la ola de violencia e inseguridad. Así lo dio a conocer el presidente Guillermo Lasso durante el evento de conmemoración de los 100 años de la Academia de Guerra del Ejército. Belén Merizalde estuvo en el evento y nos cuenta qué otros anuncios realizó el primer mandatario. Hola Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Pues sí, además anunció que el lunes también habrá una reunión de gabinete igual en la ciudad de Esmeraldas. Todo ello para buscar estrategias que de alguna forma frenen la ola de violencia e inseguridad que atraviesa el país, pero que principalmente afecta a provincias como Esmeraldas y Guayas. Además, el presidente aprovechó la conmemoración de los 100 años de la Academia de Guerra para recalcar que el país enfrenta nuevas amenazas y que por ello el trabajo de las Fuerzas Armadas debe estar enfocado en los nuevos enemigos que son el narcotráfico y el crimen organizado, dijo. Fue durante el acto de conmemoración del centenario de la Academia de Guerra del Ejército que el presidente Guillermo Lasso anunció que este domingo el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, se reunirá en la ciudad de Esmeraldas tras la matanza registrada en el puerto pesquero la mañana del martes. Para fortalecer la presencia del Estado en esa provincia. Y el lunes tendremos una reunión de gabinete con las autoridades locales y la sociedad civil en Esmeraldas. Allí además dijo que el rol de las Fuerzas Armadas debe cambiar frente a las nuevas amenazas que enfrenta el país. El narcotráfico transnacional y el crimen organizado buscan apoderarse del país. Su misión es vigilar nuestras fronteras, pero también poner el hombro para proteger a los ecuatorianos que queremos vivir en paz. Y en esa misma línea, el director de la Academia de Guerra, José Ignacio Fiallos, aseguró que es necesario eliminar las trabas que no permiten que el ejército desarrolle un trabajo en conjunto con otras instituciones de seguridad. En estos escenarios, las Fuerzas Armadas, en apoyo a las necesidades del Estado, encontramos vacíos conceptuales, herramientas metodológicas obsoletas, ataduras a procedimientos tradicionales de despliegue y a modelos de empleo que no contemplan las dinámicas de los conflictos contemporáneos. En el acto se reconoció a la Academia de Guerra y el trabajo que ha realizado durante 100 años en la formación de quienes comandan unidades especiales. Recalcaron además que la educación y la tecnología deben convertirse en la clave para modernizar a las Fuerzas Armadas. Y como ustedes escuchaban, también desde el ejército han reconocido que el país enfrenta nuevos enemigos y que por ello se debe destinar su trabajo hacia la seguridad de los ciudadanos en las calles. Habrá que ver qué pasa también con las reformas que se han planteado en la Asamblea Nacional sobre este tema. Ustedes siguen con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias por ese reporte. Hace 5 años, informes de la policía advertían sobre la penetración del crimen organizado en Esmeraldas. Carlos Acoto nos cuenta que entonces se propuso un plan de seguridad para contener el avance de estas organizaciones, pero no se le dio la atención debida. Así lo revela un excomandante de la policía. Fueron las alarmas que se venían encendiendo desde 2018 y aquello constaba ya en informes de la Policía Nacional. En medio de atentados con explosivos y secuestros, la institución empezaba a identificar los síntomas de lo que hoy, 5 años después, es una enfermedad. Juan Jaramillo era comandante de operaciones en la frontera norte entonces, cuando un destacamento de la policía fue atacado con explosivos en San Lorenzo, Esmeraldas. También cuando un equipo periodístico fue secuestrado en ese sector. Cosa que en el Ecuador era muy raro a la época. El auge de este tipo de hechos llevó a inteligencia de la policía a levantar un informe en el que, por ejemplo, se localizó los homicidios intencionales en Esmeraldas y se concluía que casi siempre ocurrían en el mismo lugar, el perfil costero. Ese informe revelaba además la presencia de delincuencia organizada transnacional, que por medio de emisarios cumplía funciones de reclutamiento de personas, coordinación y provisión de recursos. El cartel Jalisco
nueva generación, ¿no es cierto? Ellos vinieron a actuar acá en el Ecuador, y también teníamos el cartel de Sinaloa. Entonces estos señores vinieron a reclutar gente ecuatoriana para que sean las personas que realicen las labores de seguridad, de transporte, de almacenamiento de la droga que tenía que salir fuera del Ecuador. Se identificaban además operaciones delictivas en la provincia Verde, como tráfico de drogas, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas, lavado, contrabando y demás. Por ello se propuso crear una división especializada en frontera y otras acciones. Estaba establecido que iban a haber 3 bases, una en Tufiño, otra en Calderón, en el límite, o en la IE entre San Lorenzo y Mataje, y había otra que iba a ser construida, digamos así, en Sucumbíos. Como en todos los países existe una policía especializada para protección de las fronteras, pero lamentablemente no se lo concretó. Una propuesta que hoy, 5 años después de haber sido planteada sin concreción, no pierde vigencia, sobre todo cuando la violencia en Esmeraldas ha recrudecido. Y aunque resulte difícil de creer, dice Jaramillo, aún no ha mostrado su peor cara. En la provincia de Manabí, tras varios allanamientos, 7 personas fueron detenidas como sospechosas de delincuencia organizada. Entre las evidencias incautadas se decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, municiones, teléfonos celulares y elementos para uso de explosivos. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos. El gobierno del expresidente Lenín Moreno dejó un plan de seguridad integral al 2030. Exautoridades del gobierno anterior explican de qué se trata el plan, compuesto por diferentes planes para gestionar la seguridad. María Gracia Costa nos informa. En 144 páginas quedó un plan y en 166 una agenda que están subidos en la página web del Ministerio de Defensa, en el que los representantes del Ministerio de Defensa, Gobierno, Policía, Secretaría de Riesgos, Cancillería y más instancias del gobierno anterior propusieron estrategias para integrar y articular instrumentos de política pública para solucionar las problemáticas del Estado. Así lo explica Patricio Carrillo, exministro del Interior. Con una visión efectivamente al 2030 más 5, inclusive alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre las variables que en ese momento eran los principales problemas de seguridad, desde lo objetivo, desde lo subjetivo, y tenía algunos planteamientos. En el texto señalan que la seguridad y defensa se fortalecen gracias a los avances tecnológicos y han encontrado su mayor desarrollo principalmente en los ejes de la comunicación, la movilidad y la automatización. Según Patricio Pazmiño, exministro de Gobierno, la arquitectura explica en el plan por dónde transitar para ponerlo en práctica. Contiene, digamos, otros planes específicos como el de seguridad ciudadana, el de gestión de riesgos, el de inteligencia, el de relaciones exteriores. Es decir, es un convenio, es una visión integral. Y dice que actualmente no se aplican los elementos que deberían ser evaluados y rediseñados para ponerlos en marcha. El plan de seguridad integral no es una opción que hizo un gobierno, es una obligación construirlo. Este plan quedó construido con una visión al 2030. Para que no sea un dispendio de recursos sin impacto, creo que ahí hay una batería de indicadores importantes sobre los cuales trabajar. Son 9 los objetivos estratégicos que incluye el plan. Entre estos, implementar un servicio de seguridad ciudadana orientado a la asistencia integral a las víctimas de delitos y violencia. El objetivo 3 dice, incrementar la confianza y credibilidad ciudadana y social en las acciones públicas de las instituciones de seguridad ciudadana y justicia. El 6, fortalecer los sistemas de información, inteligencia e investigación que permitan producir conocimiento a todo nivel. Lo más importante, proteger la vida de los ciudadanos, que hay que trabajar en temas de inteligencia, de contrainteligencia, para mitigar la corrupción, para reducir la impunidad. Aseguran que se hace politiquería de la seguridad ciudadana, pues el país necesita ahora sí un gran acuerdo nacional que deje de lado dogmas e ideologías. Y ciudadanos comienzan a tomarse las calles para exigir seguridad. Ayer fueron los comerciantes de Guayaquil, hoy los de Quito y antes también lo hacían los trabajadores de Esmeraldas. Diana Monroy informa que para expertos en seguridad ha sido la movilización social lo que ha hecho que los gobiernos de otros países donde también azotó el crimen actúen. El secuestro de otros de los suyos los llevó a la calle. Tenemos
secuestros en los últimos días y es imposible, estamos asustados. A ellos se les sumó los comerciantes de la bahía. El corazón comercial de Guayaquil se detuvo ayer. A mí me incendiaron vehículos, carros, me explotaron la casa, me explotaron el negocio. Nos están matando, despierte, señor presidente, decía uno de los carteles. Pero por si no escuchaban los gritos desde Guayaquil, este jueves los comerciantes minoristas de la 10 de agosto en Quito gritaron y lo hicieron afuera de Carondelet. Guayaquil también los comerciantes se movilizaron, el Estado no ha cumplido con el derecho que tenemos los ciudadanos, el derecho a la seguridad. Las vacunas ya han llegado hasta los mercados de Quito. Que los ministros nos van a escuchar porque no estamos en agenda y que de gana nos estamos asoleando. La movilización social se toma el país, pues antes también se movilizaron en Esmeraldas y en Cuenca. Este experto en seguridad recuerda que es precisamente la presencia ciudadana en las calles lo que ha hecho que las autoridades de gobiernos de otros países, azotados por la violencia, actúen. Cuando los gobernantes dejan de oír a la ciudadanía, ellos pierden el piso, o sea, empiezan a gobernar desde otro mundo que no existe, ellos empiezan a gobernar desde su mundo. En Colombia ocurrió así, incluso la organización civil creó fundaciones que acompañaban a las víctimas del terror. Para él, la movilización de Guayaquil, una ciudad que no se caracteriza precisamente por tomarse las calles, demuestra el hartazgo de los ciudadanos. Es importante que se organicen y salgan a la calle, porque entonces dejan a que el gobernante no entienda o crea que está haciendo bien las cosas. Entonces me parece que el ejemplo de Guayaquil es un muy buen ejemplo para entender que llega el momento oportuno para que tengan que salir a la calle. En 2019 se dieron 15 secuestros, en 2022 40 y en los 3 primeros meses del 2023 ya se han dado más de la mitad de los secuestros de todo el año pasado. Las extorsiones también han crecido y en un 300%. Los atentados se han disparado tanto que se reciben 5 alertas por día solo en Guayaquil. Y ahora los secuestros son de oportunidad. Por eso se toman las calles, porque a estos comerciantes nadie les garantiza que no serán los siguientes. Estamos de regreso con más información. El Consejo de la Administración Legislativa dispuso el seguimiento del proceso de juicio político contra Guillermo Lasso en la Comisión de Fiscalización. 2 funcionarios legislativos estarán al frente de esta tarea, como el Estado de los legisladores, que rechazan esta injerencia. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Parlamento. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fue una resolución que aprobó el Consejo de la Administración Legislativa el fin de semana y en su artículo 5 pues se disponía que tanto la Unidad Técnica Legislativa como la Coordinación Jurídica hagan un seguimiento de todo este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, algo que algunos miembros de la Comisión de Fiscalización sin duda han rechazado. Ellos han mencionado aquí que no necesitan ninguna niñera ni tampoco van a permitir injerencia de nadie. Por otro lado, los solicitantes de este juicio político ya entregaron todas las pruebas de cargo y habrían incluido nuevas pruebas, algo que está prohibido por ley. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Sin embargo, nosotros no admitimos niñeras en el proceso de fiscalización. La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización se refiere a la decisión del CAL en la que se determina que la Unidad Técnica Legislativa y la Coordinación Jurídica de la Asamblea sigan todo el proceso del juicio político. Es lo que el CAL resolvió el pasado 7 de abril. Ellos lo rechazan y lo consideran injerencia. La ley no contempla ese tipo de injerencias y la Comisión tiene total autonomía para hacer un trabajo serio como lo venimos haciendo. Además de esto, sostienen que no se ha dado en ningún otro proceso de juicio político. En los juicios políticos que llevamos estos 2 años de gestión, es decir, en los 14 juicios políticos, jamás hemos recibido comunicación alguna no solicitada de parte de la coordinación jurídica, mucho menos la visita de funcionarios que van a ser de veedores. Y esto se da mientras el proceso de entrega de pruebas avanza. Los solicitantes del juicio político entregaron 11 pruebas documentales y han pedido 12 comparecencias. Se encuentran decretos, el examen de la Contraloría General del Estado, se encuentra toda la información referente a la empresa pública Flopet con Amazona Tankers, parte del informe que realizó la Comisión por la Verdad y la Justicia. Veloz sostiene que no se incluyeron nuevas pruebas porque la ley no se los permite. Sin embargo, Cordero les desmiente.
Y existen hechos puntuales que no fueron anunciados en su momento. Por ejemplo, hay un link del medio digital La Posta que se titula, al menos así lo titula el medio digital, El choreo en Flopec. Ese link no fue anunciado, por ejemplo, en la prueba en la demanda política. Es un audio del 23 de enero también del medio digital La Posta, un link que no solo no fue anunciado en la demanda, sino que tampoco guarda relación con los hechos circunscritos por la Corte Constitucional. Con la Comisión de Fiscalización debe desechar todas las pruebas, uno, que no hayan sido anunciadas en la demanda política, y dos, que no guarden relación con el dictamen de la Corte Constitucional. Además, otro tema que aún no resuelven los solicitantes del juicio político es quién será el segundo interpelante. De lo que tengo conocimiento, Pedro Zapata estaría dando un paso al costado, claro, estaría definiéndose entre Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo quién serían los interpelantes. Mientras deciden, en la Comisión de Fiscalización actuarán los 4 solicitantes. Y bien, este viernes a las 10 de la mañana se reunirán en la Comisión de Fiscalización. Van a conocer algunos pedidos para que se incluyan nuevas pruebas de oficio en todo este proceso, y esto deberá pasar por la aprobación de los miembros de la comisión. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea, y muchísimas gracias por la información. La CONAIE frena toda posibilidad de retomar el seguimiento a los diálogos gobierno-indígenas. La división indígena es el principal problema. Daniela Valencia informa. Por encima de la voluntad que tiene el gobierno nacional de continuar con el proceso de diálogo con el sector indígena, este proceso de seguimiento a los acuerdos alcanzados continúa suspendido. Esto a pesar de que la Universidad Católica del Ecuador creó una reunión este miércoles para que nuevamente el gobierno nacional y el sector indígena se reunieran en una mesa, pero solo 2 de 3 organizaciones indígenas acudieron. La CONAIE envió una carta en la que reitera su posición de romper el diálogo con el gobierno nacional, y a pesar de que la FENOCIN sí envió su representante, aseguran que solo lo hicieron por respeto a esta institución académica. Pero por parte de las organizaciones sociales y específicamente por la FENOCIN existe una resolución de la Asamblea Nacional de la FENOCIN y que se rompió todo tipo de diálogo con el gobierno nacional. Y si el gobierno nacional desea cumplir alguno de esos acuerdos, de 218 acuerdos, está en sus manos, que debe continuar cumpliendo. Y conocemos de que en las instituciones públicas donde debían haber cumplido, donde debían haber ejecutado, no se está cumpliendo. Mientras tanto, desde el Ministerio de Gobierno se informó que para mantener la puerta de diálogo abierta se cambiaría la metodología. Según la FEINE, esto consiste en informar el cumplimiento de cada uno de los acuerdos con cifras de su ejecución. Sin embargo, aseguran que de los 218 acuerdos, solo el 10% tiene cumplimiento. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana busca destrabar el concurso para seleccionar al nuevo Contralor del Estado, y la próxima semana nombrará la nueva Comisión Ciudadana que seleccionará al Defensor Público. Karen Aro nos amplía los detalles desde el Consejo. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Así es, la próxima semana el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionará a los nuevos integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección de la Defensoría Pública. Esto de que fueran cesados en sus funciones quienes integraban esta mesa de selección, debido a ciertas irregularidades. A partir de mañana empieza a correr el último mes que estará en funciones de este Consejo de Participación Ciudadana. Conversamos con ellos para conocer qué está pendiente y qué dejan encaminado. En el siguiente reportaje les cuento más. Al menos 7 concursos de selección dejará pendientes el Consejo de Participación Ciudadana, que ahora está en funciones y cuyo periodo termina en un mes. La prioridad en este momento, según el consejero Carlos Figueroa, es nombrar a la Comisión Ciudadana para designar al Defensor Público, pues la anterior fue cesada en funciones por irregularidades. Regresó a la fase de admisibilidad, se verá de nuevo las carpetas, se calificará de nuevo. Hemos tenido que destituir a toda la comisión, tanto a los comisionados de las funciones del Estado, como también a los comisionados de la ciudadanía, es decir, los alternos, los suplentes tendrán que hacerse cargo. El tiempo para dejar la mesa en orden ha sido demasiado corto, dice Figueroa. Se han encontrado trabas judiciales y técnicas que han interrumpido los concursos. Por ejemplo, en cuanto al Contralor, buscan destrabar el proceso y dejarlo encaminado. Lo propio sucede para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Es decir, se tendrá que nuevamente convalidar por lo menos las 4 resoluciones que tienen que ver con el concurso de Contraloría para que este siga adelante.
En el caso del CNE, ustedes saben que en este momento están calificando ya a los postulantes. Les queda un mes en el cargo y los procesos de transición a los 7 vocales electos el pasado 5 de febrero todavía no ha empezado. Al menos así lo asegura Michelle Calvache, consejera que asumirá el cargo el 14 de mayo. Dice que han solicitado información, pero que apenas han obtenido una respuesta. Nosotros no tenemos información, a pesar de que hemos pedido. Recién el día de ayer nos informó la presidenta que hemos puesto obviamente nuestros delegados para empezar la transición. Sin embargo, de esto yo creo que a partir del día martes, revisando un poco más a fondo la información, podemos tener realmente en evidencia si realmente existen o no irregularidades. La primera reunión entre los electos y los consejeros de participación salientes será el próximo martes. La convocatoria al Pleno, según el consejero Carlos Figueroa, sería en los próximos días para dejar definido y dejar destrabado, ha dicho, el concurso de selección del Contralor. Es la información que hasta ahora les reporto. Continúen ustedes, que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Karen. Feliz tarde. El espacio aéreo estará restringido en Galápagos hasta las 17 horas de hoy, luego de la desaparición de una avioneta. El contacto ahora es con nuestro corresponsal Diego Añasco. Adelante, Diego, buenas tardes, cuéntanos. Saludos desde Galápagos, me encuentro en la Capitanía de Puerto Ayora, aquí en la isla Santa Cruz, para comentarles que el plan de búsqueda y rescate para encontrar a los 2 ocupantes de la avioneta ultraligera que se dio por perdida el día de ayer continúa. En la zona noroeste de la isla Isabela se encuentra un avión de la Armada, 2 guardacostas de la Armada Nacional, 2 helicópteros y 3 embarcaciones turísticas realizando las tareas de búsqueda de las personas que iban a bordo de esta avioneta. Pues hasta el momento no existen resultados de estas tareas de búsqueda, sin embargo, las autoridades mantienen el plan operativo. Les tenemos el reporte. Desde la tarde de ayer, miércoles 12 de abril, se activó un plan de búsqueda y rescate de un avión ultraligero Pipistrel Virus SW de matrículas HCU 0076 que sobrevolaba la Reserva Marina de Galápagos y que dejó de transmitir su ubicación a las 15 horas con 11 minutos y que despegó desde el aeropuerto de Puerto Baquerizo Moreno. En este mapa se muestra su última ubicación, que es al noreste de la isla Isabela. El avión es piloteado por Julio César Valdivieso y su acompañante es Alberto Andrade. En Galápagos los buscan por aire y mar. Realizaban sobrevuelos para el avistamiento de fauna marina. Julio se destaca por ser un experimentado piloto muy prolijo en sus operaciones aéreas, mientras que Alberto Andrade, quien es pescador, conoce bien las técnicas de sobrevivencia en el mar. En Galápagos confían en que serán encontrados pronto sanos y salvos. El ultraligero Pipistrel Virus SW es de última generación, tiene un fuselaje de fibra de carbón, por lo que existe posibilidad de que flote. Julio César Bisuete tiene mucha experiencia como piloto privado y además es mecánico de la avioneta. Por su parte, Alberto Andrade, un pescador de Galápagos, conoce técnicas de sobrevivencia en el mar. Estos 2 factores hacen que se mantenga en alta la esperanza aquí en las Islas Galápagos por encontrarlos sanos y salvos, pues las tareas de rescate no han parado y se suman cada vez más personas e instituciones para encontrarlos. Con las novedades sobre esta situación, les mantendremos al tanto desde la región insular. Este es el reporte desde Galápagos. Compañeros, ustedes sigan adelante. Más noticias. Ecuador registra un lento crecimiento en la inversión extranjera. Si bien ha aumentado un 22%, aún no supera los niveles de prepandemia. La incertidumbre política y la falta de seguridad jurídica son las principales causas, según analistas. Luisa María Heredia con el informe. Si bien Ecuador cerró el 2022 con una inversión extranjera directa de 788 millones de dólares, lo que evidencia un crecimiento del 22% en comparación con el año anterior, ahora está lejos de alcanzar las cifras prepandemia. En el 2018, según datos del Banco Central, el monto por inversión extranjera bordeó los 1.390 millones. E incluso en el 2020, en plena ola de contagios del COVID-19, casi llega a los 1.100 millones. De acuerdo con el analista económico Osvaldo Landázuri, el lento crecimiento de la
inversión extranjera responde a la incertidumbre política. Mientras usted tenga un riesgo país de más de 1000 puntos, pues es una locura pensar que el Ecuador va a ser un destino de inversión atractivo, al menos en algo en lo que no tiene competencia, por ejemplo, con Perú, con Colombia, en minería, en petróleo. Landázuri recuerda que al inicio del gobierno era muy buena la expectativa en los mercados internacionales. Fue una cortina de humo muy bien vendida, ¿no? Pero una vez que se van dando cuenta de la debilidad política del presidente, se van viendo las verdaderas trabas para impulsar las reformas estructurales que el país necesita. Con el paso del tiempo, dice, no han existido señales políticas fuertes que incentiven inversión. Algunas que el gobierno propuso eran muy interesantes, las zonas francas, la reducción de impuestos, nada de eso se da. No se logró ofrecer una mayor seguridad jurídica, reconoce Juan Carlos Jácome, consultor económico. Se conversaba mucho y un escenario distinto para atraer mayor inversión física y mayor flujo de capitales en inversión. Creemos que por los números no ha habido ningún cambio en el tema. En un informe difundido en el 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya alertaba los efectos de esta incertidumbre jurídica en las inversiones en Ecuador. De hecho, a pesar de ser el principal socio comercial de Ecuador, la inversión extranjera proveniente de Estados Unidos cayó 63% en 2022 con relación al 2021. Cerró en poco más de 30 millones de dólares. Otros países como México, España o China invirtieron más. Con China, por ejemplo, culminó la negociación de un acuerdo comercial a finales del año anterior, aunque aún no se firma. Más de 600 unidades educativas a nivel nacional presentan afectaciones por las fuertes lluvias y el sismo del 18 de marzo. Desde el Ministerio de Educación se asegura que se trabaja en las adecuaciones. Sin embargo, hay planteles que no estarán listos para el inicio de clases en la costa. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Las afectaciones ya las hemos constatado en este noticiero. Maleza crecida, instalaciones inundadas, infraestructura dañada, falta de bancas, polvo acumulado y sin servicios básicos. Es lo que aquejan cientos de instituciones educativas fiscales a tan solo días de que inicien las clases en la costa. Entre el sismo y la época lluviosa supera las 600 unidades educativas a nivel nacional con afectaciones de todo tipo. Tan solo en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, hay 112 planteles educativos con afectaciones derivadas de las lluvias y el sismo del 18 de marzo. Así lo dijo la ministra de Educación durante un evento de reconocimiento a maestros por su día. En Guayaquil, el sitio de mayor afectación, como suele suceder, es Monte Sinaí. Yo he mantenido ya una reunión con el alcalde electo para tratar de planificar una solución más integral para esa zona y ampliar los cupos, siendo un territorio en donde además tenemos una alta demanda y un déficit en la oferta de educación fiscal. Que se están haciendo trabajos en estos planteles, se aseguró. La provincia del Guayas, siendo la de mayor afectación a nivel nacional, tiene una asignación de $400.000 y estos son daños muy pequeños. Con esas estamos trabajando a través de este fondo de contingencia menor. Y por otro lado, la gestión de recursos con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder intervenir todas las instituciones afectadas. La ministra de Educación reconoció además que algunas de las escuelas afectadas por el invierno y por el sismo no van a alcanzar a llegar para el inicio de clases en la costa. Algunas no. La mayoría de las instituciones que tienen daños más severos no van a poder estar listas para la próxima semana. Por eso es que se va a planificar un protocolo o un plan de contingencia para que algunas de ellas sean utilizadas parcialmente cuando es posible, o en algunos casos iniciarán las clases a distancia. Algunas podrían iniciar clases unos días más tarde. La ministra mencionó también que hasta el jueves de la próxima semana tendrán publicada ya la nómina de instituciones y la contingencia que se aplicaría. En el tema de seguridad en las escuelas y colegios, la ministra señaló que habrá más resguardo policial en zonas de riesgo, que se está renovando contratos con seguridad privada, y también se refirió al uso de armas. Está ya por salir el acuerdo ministerial que confirma que las instituciones educativas no pueden ser lugares en donde se porten y se tengan armas de ningún tipo que puedan poner riesgo a la población estudiantil. Durante el evento a los docentes en su día, la ministra señaló que se han otorgado ya 8.000 nombramientos definitivos a los maestros.